Muy buenos días, queridos hermanitos. Damos gracias a nuestro Señor que nos permite seguir en comunión, que nos permite seguir congregándonos todavía en nuestros hogares. Creemos y esperamos que falte menos porque extrañamos mucho y tenemos nuestra gran necesidad de poder congregarnos en el templo que el Señor nos dio, pero no debemos ser negligentes, debemos poner en oración y que Dios nos muestre en su perfecta voluntad cuándo va a ser el momento en que podamos volver a estar unidos presencialmente como nuestra iglesia, porque sabemos que estamos unidos a la distancia, porque estamos unidos con un mismo sentir, que es en nuestro Señor, que estamos unidos en que oramos unos por los otros, que estamos atentos a cada uno de los problemas y dificultades que atraviesa la iglesia y que estamos ahí orando y ferviendo y tratando de ayudarnos uno con otros, consolándonos y sobre todo manifestando la palabra de Dios, que es nuestro gran consuelo. Damos gracias a Dios por un nuevo domingo y damos gracias porque a pesar de esta pandemia y de este virus que ha afectado al mundo, como iglesia podemos a través de la mano poderosa de nuestro Señor seguir firmes como sus hijos. Hoy quiero compartirles un versículo que se encuentra en el libro de Job. En el capítulo 1 voy a leer versículos 21 y 22. Job, capítulo 1, versículo 21 y 22. Y dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y si bien estamos de acuerdo en algo, es que tanto cristianos como no cristianos vamos a pasar y pasamos por distintas dificultades, momentos realmente difíciles, pruebas, momentos desagradables que vamos a transitar en nuestra vida. Si bien el propósito de Dios para este mundo no es que pasemos por esto, sino si bien el propósito de Dios fue crear un mundo perfecto donde no haya aflicción, por causa de nuestra desobediencia, por causa de la desobediencia del hombre, el pecado entró al mundo y el pecado produjo la caída del mundo. Es por eso que por nuestra voluntad y por nuestra desobediencia hoy debemos pasar por momentos difíciles. Pero hay una gran diferencia entre ser un hijo de Dios y ser solamente una criatura de Dios. Aquellos que renacimos a través de la obra del Espíritu Santo, depositando nuestra fe y nuestra confianza en la obra de Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, sabemos que a partir de ese momento estamos en las manos de nuestro Dios y sabemos que nada nos puede separar. Y esa debe ser nuestra esperanza y nuestra tranquilidad día tras día. Saber que estamos en las manos de un Dios soberano, un Dios que está al control de todas las cosas. Un Dios que nada, ni siquiera una molécula de todo el universo escapa de su soberanía. Que hasta aquella ínfima hormiga que ahora debe estar caminando por el césped, Dios está al control. Y esto es precisamente lo que Job quería expresar. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y si bien sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo y que gobierna, pero también sabemos que Dios en definitiva está al control de todas las cosas. Y es lo que Job estaba manifestando. Job sabía que detrás de todo lo que había sucedido, y vemos en el versículo 19, la historia de Job la conocen, es uno de los grandes ejemplos de aquellos que han sufrido grandemente todas las cosas que le han pasado. Y vemos en el versículo 19 que un gran viento azotó las cuatro esquinas de su casa y cayó y mató a todos sus hijos. Imagínense el sufrimiento que tenía Job en ese momento. Y no dice la escritura precisamente si ese viento lo ocasionó Satanás, pero aunque hubiese sido Satanás que hubiese ocasionado ese viento, hubiese matado a todos sus hijos, Job tenía en claro algo. Job sabía que él pertenecía a un Dios soberano. Y a pesar de esa dificultad, Job dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, sea el nombre de Jehová alzado. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
Y a pesar de este momento tan dificultoso, miren lo que dice Job, no atribuyó despropósito, es decir, Job sabía que detrás de todo esto Dios tenía un propósito. Y esa debe ser la certeza del cristiano, que si hacemos la voluntad de Dios, que si hacemos aquello que Dios nos pide y si somos obedientes a su palabra, todo lo que ocurra en nuestra vida, sea bueno o sea malo, va a ser con un propósito para Dios. Y sabemos que su propósito es correcto. Por eso es fundamental entender que estamos en manos de un Dios soberano, un Dios que está al control de todas las cosas. Y quizás estás pasando por un momento muy difícil, un momento que te está afligiendo, por ahí hay algo que no podés entender. Pero tené en claro algo, que si sos un hijo de Dios, que si fuiste comprado, estás en la mano del Dios Todopoderoso. Y que Dios tiene un propósito en tu vida. Y que aquello que te está sucediendo en este momento y que por ahí te entristece y aflige tu alma, para Dios tiene un propósito. Y ese debe ser tu sentir en tu corazón. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito en todo momento. Siempre debemos poner en nuestra mente que el nombre de Jehová es bendito. Siempre Jehová va a ser bueno. No porque pasemos un mal momento, Él deja de ser bueno. Es porque Él muchas veces tiene un propósito. Y de esa manera debemos entenderlo. Quiero leerles una pequeña fracción de una carta que escribió Sarah Edward, la esposa de Jonathan Edward, uno de los grandes teólogos puritanos de los siglos pasados. En el año 1758, Jonathan Edward se había ausentado de su hogar porque tenía que ir a presidir y a predicar en una iglesia, y había sido vacunado en ese momento contra la viruela. Sin embargo, esa vacuna fue contraproducente y terminó con su vida a la edad de 44 años, teniendo una esposa y 10 hijos. Pero miren lo que escribió Sarah Edward después del fallecimiento del teólogo y servidor Jonathan Edward. Ella le escribe una carta a su hija diciendo: mi querida niña, ¿qué diré? Nos ha cubierto una nube oscura enviada por un Dios bueno y santo. El Señor lo hizo. Me hizo adorar su bondad, porque lo tuvimos con nosotros tanto tiempo, y mi Dios vive y mi corazón es suyo. Ah, qué legado nos ha dejado mi esposo y tu padre. Estamos todos entregados a Dios. Allí estoy y me encanta ser puesta en esta condición. Tu madre que te ama, Sarah Edward. ¿Escucharon lo que dijo esa madre, esa esposa, luego de perder a su marido y de tener 10 hijos? Y sabemos que Jonathan Edward fue uno de los grandes teólogos que han servido a Dios. Jonathan Edward amaba a Dios, por lo que podemos leer de su testimonio. Pero su esposa tenía en claro algo, que Dios tenía un propósito en todo esto en su vida. Y ella escribe: una nube oscura fue enviada por un Dios bueno y santo. Siempre supo que a pesar de la dificultad, Dios nunca deja de ser bueno y santo. Y así debemos nosotros también pensar en nuestra mente y nuestro corazón. Saber que no importa el momento que estemos pasando, debemos aferrarnos a Dios y confiar que Dios es un Dios soberano. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y eso siempre es lo que debemos pensar. Así que, hermanos, les deseo un hermoso domingo, que puedan estar en familia, que puedan meditar en la palabra de Dios y que sobre todas las cosas sigan firmes y más que nunca en su palabra y animados en ella. Vamos a orar para poder encomendar esta reunión. Padre Celestial, Señor Santo, Todopoderoso, solo tú eres digno de toda la gloria, solo tú eres digno de todo el amor. Te pedimos perdón, Señor, porque fallamos cada día tropezamos, Señor. Perdónanos y límpianos de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de aquellas cosas que no son agradables, de aquellas cosas que no te dan
gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa redención, por nuestra salvación tan inmerecida, Señor, y tan maravillosa que nos has provisto, rescatándonos de nuestra vana manera de vivir cuando estábamos muertos. Y tú ya nos amabas desde antes de la fundación del mundo, Padre. Qué gloriosa salvación, saber que estamos en tu mano, en las manos de un Dios todopoderoso, soberano, que está al control de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra mente solamente puesta en ti, que nuestra mirada esté cada día puesta en tus ojos, Señor, que no nos apartemos de ti, que nuestra confianza aumente cada día, que nuestro temor a ti, nuestra reverencia, aumente, que podamos poner en práctica lo que tú nos dices, Señor. Te pedimos, Señor, si hay personas, hermanos, que están pasando dificultades, momentos difíciles, momentos de aflicción, Señor, que puedan encontrar el consuelo en tu palabra, que puedan depositar todo su confianza en ti, sabiendo que nada escapa de tu perfecta voluntad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer espiritualmente, que podamos amarte cada día un poco más y que principalmente podamos predicar el Evangelio, las buenas noticias a este mundo que está caído y que va camino a la condenación, Señor. Te damos gracias porque estamos en tus manos y porque podemos congregarnos y aprender de tu palabra, aprender de tu consejo. Te pedimos que nos ayudes a ponernos en práctica, Señor. Tomar decisiones sabias que puedan glorificarte. Te damos gracias por este día y lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a cantar Cuando miro los claros cielos. Cuando miro los claros cielos y lo que sobra de tu ser, que es el hombre para que te acuerdes de él. Para que te acuerdes. Todo lo pusiste debajo de su piel. Todo lo que pasa por la senda del mar. Oh, Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu amor. En toda la tierra y en mi corazón. Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. En toda la tierra y en mi corazón. Ahora vamos a seguir cantando Cuán excelente eres. Oh Dios, mi Señor, cuán excelente eres, cuán excelente es tu nombre aquí. Tu gloria llena todo,
vueltas 2 veces. Cuán excelente es tu nombre. Una más. Cuán excelente es tu nombre aquí. Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, Madre Iglesia. El Señor bendiga sus vidas. Les saludo con la paz del Señor. Este es un saludo que se acostumbraba mucho, digamos, en la antigüedad. Y es un saludo que era muy común, digamos, en la iglesia donde yo nací, en el camino del Señor. La hermana Teresa Matassa, nos saludamos siempre con ese saludo. Ella saluda con la paz del Señor y nos saludamos y disfrutamos mucho de eso, ¿no? Y es un lindo deseo y un lindo saludo, porque es hablar justamente de esta maravillosa paz que solamente puede dar el Señor. Y justamente acerca de eso quiero hablarles en esta mañana. Y el título del sermón de esta mañana es La paz de Dios en medio de la adversidad. Bueno, hay muchos creyentes inclusive, ¿no?, que ponen su mirada más bien en la dificultad, en la adversidad que están enfrentando, que en la grandeza del Señor, ¿no? Y eso obviamente hace de que puedan perder paz en su corazón, que no tengan esa paz completa, verdadera, grande, inmensa, que el Señor prometió que nos iba a dar y por supuesto que el Señor ha dado siempre a sus hijos, ¿no? La paz verdadera tiene que ver con dónde ponemos nuestra mente, en nuestra manera de pensar, cómo nosotros pensamos, qué es importante en nuestro pensamiento, y de ello depende el tipo de paz que nosotros podemos sentir, podemos disfrutar, nos puede fortalecer en el medio de las adversidades. Así que quiero hablarles de eso. Y hay un pasaje maravilloso que siempre a mí me llenó de gozo, digamos, y me hace reflexionar, que inclusive hay un himno muy famoso, conocido, que creo que nosotros también cantamos, que habla justamente, digamos, tiene en cuenta estos dos versículos. Y estoy hablando de Isaías, capítulo 26, versículos 3 y 4. Isaías, capítulo 26, versículos 3 y 4, si pueden buscarlos en sus Biblias. Y allí está Isaías hablando de esto, ¿no? Y en estos dos versículos dice algo maravilloso, pero está lleno de profundidad en cuanto a cómo aplicarlo a nuestra vida y también cómo pensar, la manera correcta que tenemos de pensar. Vemos en las cartas paulinas que siempre Pablo habla acerca de nuestra manera de pensar, cómo debe funcionar nuestra mente, ¿no? Tenemos la mente de Cristo, debemos renovarnos en nuestra manera de pensar, debemos pensar con un nuevo pensamiento, debemos meditar, lo cual significa pensar en las cosas del Señor, en cuanto a la palabra del Señor. Y también la forma de pensar nos lleva a ser fieles o no tan fieles, nos lleva a ser obedientes o no tan obedientes. Porque cuando no pensamos con la mente de Cristo, cuando no pensamos en forma correcta, cuando no pensamos de manera que glorificamos a Dios con nuestro pensamiento, lo que hacemos es dar rienda suelta a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias decisiones y a nuestras propias conjeturas. Y el Señor claramente dice, ¿no?, que nuestra mente nos lleva siempre a la equivocación. La mente del Señor no, ¿no? Nuestra mente es más pequeña que la mente del Señor, obviamente. Y el Señor siempre nos recuerda, ¿no?, en cuanto al funcionamiento de nuestra mente, ¿no? Por eso dice que debemos renovarnos en nuestra mente de pensar. Significa que cada vez debemos pensar más adecuadamente en cuanto a las cosas del Señor. Y esto tiene mucho que ver con la obediencia y por supuesto con la fe. No la fe que nos salvó, la fe que es el regalo de Dios, la fe que tiene que ver con esa vida eterna que recibimos, que fue un regalo de Dios, sino con la fe práctica, es decir, la manifestación de fe que tiene que ver con lo que expresamos a través del conocimiento de la palabra de Dios, de la obediencia y del compromiso personal con el Señor, ¿no? Esa fe que siempre tiene que ir en ascenso, que no puede estar estática. Un creyente no puede ser mañana igual que hoy o peor que hoy, sino debe ser cada vez mejor, ¿no? Aunque sea ínfima la mejoría, pero siempre debe caminar hacia el encuentro con Cristo y cada vez estamos más cerca del Señor. Cada uno de nosotros cada vez estamos más cerca del Señor, ¿no? Si estamos con vida, hasta que
el Señor venga, bueno, el Señor viene y ya nos encontramos con Él. Y sea que nosotros partamos a la presencia del Señor en este tiempo, antes que el Señor venga a buscar a su iglesia, lo mismo, estamos cada vez más cerca del Señor. Entonces, cuanto más cerca estamos, más nos estiramos para poder justamente abrazar aquello que va a ser nuestro galardón. Así que bueno, la paz de Dios en las adversidades. Si ya tienen el texto, Isaías 26, versículos 3 y 4, dice así: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, damos gracias por este hermoso pasaje. Hay un himno, Señor, que te adora y que expresa como testimonio justamente esta verdad. Gracias, Señor, gracias porque podemos meditar en ello y porque tu palabra siempre nos invita, Señor, a pensar correctamente, a poner nuestra mente en las cosas tuyas, Señor, en las cosas de los cielos, en las cosas de la eternidad y no en las cosas perecederas, en las cosas de la tierra. Ayúdanos, Señor, a pensar no solamente como una filosofía o como un prolijo versículo que encontramos en la Biblia, sino como una forma de vivir, una forma de pensar, Señor. Porque sabemos que eso traerá paz y beneficio a nuestra vida y glorificará tu nombre, Señor. Damos gracias y te pedimos que nos puedas ilustrar en esta mañana. Agradecemos y pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver tres cosas con respecto a este lindo pasaje, ¿no? En primer lugar, vemos que la paz en momentos difíciles la da el Señor. La paz en momentos difíciles la da el Señor. Es por eso que las personas que normalmente llegan a la iglesia con algún problema o dicen, mire, puedo hablar con el pastor, quería contarle las cosas que me pasan, o estoy muy quebrantado. Lo primero que dicen todas las personas, muchas de ellas pasan nomás, porque cuando se les habla del Señor salen corriendo, ¿no? Buscan quizás un beneficio material. Pero el argumento, digamos, lo que le pasa a todo y lo que se puede ver en sus rostros, pero que ellos manifiestan expresamente, es justamente la falta de paz. Pastor, no tengo paz. Inclusive hay cristianos que están enfrentando dificultades en sus vidas y lo que ellos manifiestan es que están pasando por una etapa donde no sienten paz, ¿no? Y esto es un gran problema, porque la falta de paz es la falta de obtener algo que el Señor nos quiere dar y de hecho nos da, ¿no? Y el Señor Jesucristo nos ha dejado esa paz. Entonces ahí hay un problema que hay que tratar, que hay que enfocar, que tiene que ver con la forma correcta de llenar la mente, ¿no? Y sobre esto está hablando aquí este pasaje, a Isaías en el versículo 3 y 4 del capítulo 26. Y lo primero que vemos allí en el versículo 3 es tú, la palabra tú guardarás en completa paz, pero es la palabra tú. Aquí hay un verdadero hijo de Dios que reconoce al único proveedor de paz en las situaciones difíciles. Allí está Isaías y lo que está diciendo es tú, vos Dios, vos mi Señor, vos es ¿no? Y está con énfasis, está animado en reconocer a Dios como que Él es aquel que puede proveer eso que es tan necesario en los momentos de lucha. Y por supuesto Isaías sabía mucho de momentos de aflicción, como cada uno de los personajes que encontramos justamente en las Escrituras, ¿no? Pero acá él está diciendo, bueno, tú, vos Señor, anima a todo creyente a depender totalmente de Dios. A través de este texto que está aquí, que podemos analizar y que vamos a ir leyendo, justamente Isaías lo que está tratando es de animar a todo creyente a depender totalmente de Dios. Por eso él se dirige a su Padre Celestial con plena certidumbre. Él está diciendo, vos Señor, vos, solamente vos, solo vos Señor, vos sos el que hará eso que yo voy a explicar, vos sos nada más. Sé lo que vas a hacer, estoy seguro de lo que vas a hacer porque te conozco, sé muy bien lo que vas a hacer. Él tiene plena convicción, ¿no? No me cabe duda, él está diciendo, de que vos vas a hacer aquello que yo conozco que vas a hacer. Y fíjate lo que dice, ¿no? ¿Y qué cosa? Es una certidumbre, digamos, aquí, en este escritor, en este
predicador? ¿Qué cosa es una certidumbre acerca de lo que Dios hará? Bueno, continúa el versículo 3, completamos el tú. Tú guardarás en completa paz. Lo que él sabe ciertamente, con total certeza que Dios hará, es que Dios guardará en completa paz a sus hijos fieles. Y estoy hablando a sus hijos fieles, ¿no? Entonces él tiene plena certidumbre, él no tiene confusión, no tiene duda de que Dios, tú le dice a Dios, él lo señala, él se está refiriendo a él está diciéndole a Dios, vos vas a hacer esto, vos vas a guardar en completa paz a tus hijos fieles. Él tiene certidumbre en cuanto a eso y nos está enseñando a nosotros acerca de algo que es una verdad, que es una certidumbre en su vida y que es una realidad en la relación de Dios con nosotros, sus hijos. Hay dos cosas a tener en cuenta en este versículo. Número 1, es Dios quien guarda a sus hijos en completa paz. Es Dios, no son las circunstancias, no es el dinero, no es que las cosas me van más o menos bien con mi negocio, no es que aprobé 2 o 3 exámenes que estaba esperando aprobar, no es que pude cambiar el auto, no es que pude cambiar la televisión, no es que pude hacer un gran asado, una gran fiesta en mi casa, no es que terminé de construir mi casa, no es que estoy mejor de salud, no es eso lo que provee paz, porque la paz que tiene que ver con esas cosas es una paz momentánea. La paz que el Señor da, el Señor regala, el Señor otorga a sus hijos fieles, es una paz duradera, es una paz que se vincula en la manera de pensar en cuanto al Señor. Entonces lo primero es Dios quien guarda a sus hijos en completa paz. Y eso es solamente con sus hijos, ¿no? Pero esa paz se hace efectiva con sus hijos fieles, y vamos a ver más adelante. Lo segundo, que la paz que el Señor da a sus hijos es completa. Es una paz completa. Por eso el Señor Jesucristo dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la paz que da el mundo. Yo doy una paz diferente, es una paz completa, una paz duradera, una paz de pleno gozo, ¿no? Una paz en medio de las adversidades. La paz que el mundo otorga no es una paz que tiene vigencia, que es real en el medio de la adversidad. Cuando algo no anda bien, bueno, esa paz desaparece, porque la paz está vinculada, la paz del mundo está vinculada con las cosas que salen bien, con las cosas favorables, no con lo desfavorable. Pero la paz del Señor es poderosa, es completa, entonces por ser completa abarca no solo los momentos lindos, sino también los momentos desagradables o que enfrentamos adversidades, pruebas, vicisitudes. Entonces es maravilloso pensar en eso. Es Dios quien guarda a sus hijos en completa paz y que esa paz que el Señor da a sus hijos es una paz completa. Eso es lo que nos muestra justamente esta parte del versículo. La palabra guardará indica que protegerá a sus hijos de los efectos y las secuelas de las situaciones desfavorables. Siempre cuando sufrimos algo desfavorable, obviamente eso provoca, digamos, angustia, tristeza en el corazón, nos quita paz, intenta quitarnos paz. Y por supuesto a veces deja secuelas. Una mala experiencia después deja como una cosa que parecería como que ya no tengo la misma paz que tenía antes que suceda eso. Bueno, justamente la palabra guardará significa que el Señor hará en forma continua, a futuro, cada vez que sea necesario, el Señor guardará esa paz. No hará que el Señor no va a hacer que esa paz sea momentánea, sino una paz duradera, una paz completa. Y Él lo hará cada vez que nosotros necesitemos confortarnos, fortalecernos, superar situaciones difíciles, Él guardará, ¿no? Entonces guardará está en tiempo futuro, es decir, Él lo seguirá haciendo, significa, ¿no? Dios cuida con una paz completa los corazones de sus hijos fieles. Ahora, ¿a quiénes les provee Dios esa completa paz tan necesaria para poder superar o enfrentar adversidades? Es obvio que la intención de Dios es entregarle esa paz a cada uno de sus hijos. Esto es obvio, el Señor quiere hacer eso, ¿no? Sin embargo, solo la puede recibir aquellos hijos que tienen una vida consagrada a Dios. Es una paz que el Señor quiere dar, el Señor la tiene ahí y la quiere dar. Es por eso que hay un mensaje de acá, de este varón de Dios que está tratando de decir, bueno, fíjense en lo que estoy diciendo, tengan en cuenta esto. Entonces, nunca va a recibir paz aquel que no es alguien consagrado al Señor, alguien que no tiene su mente
justamente en el Señor, alguien que no está con su vida en plena comunión con el Señor. Entonces, cuando estos tipos de cristianos, estos hermanos, están pasando por situaciones difíciles, normalmente desfallecen, normalmente están ausentes o carentes de paz. ¿Por qué? Porque no están en plena comunión con el Señor. Y la plena comunión con el Señor empieza por la obediencia al Señor. La consagración a Dios de cada uno de los cristianos empieza con la obediencia. Y la obediencia es en todo momento. La obediencia no es solamente cuando la iglesia funciona en forma presencial. La obediencia también es cuando la iglesia está, como en este momento, pasando por una prueba. Y por ahí no estamos congregándonos físicamente y estamos congregando desde nuestra casa, ¿no? Sin embargo, la fidelidad a Dios, la reverencia a Dios, la obediencia a su palabra, la consagración y la santidad deben funcionar de la misma manera, porque la diferencia del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, la era de la iglesia con la era de la ley, es justamente que nosotros somos iglesia, no importa dónde estemos, somos la iglesia del Señor. Somos el cuerpo de Cristo, no importa dónde estemos. No somos menos cuerpo de Cristo porque no nos congregamos y nos vemos presencialmente. Somos el cuerpo de Cristo, necesitamos ser santos porque Dios es santo. De la misma manera, estemos congregándonos en forma presencial o lo hagamos vía internet. Entonces es importante esto, porque de eso depende esa paz que va a inundar tu corazón en los momentos de crisis, en los momentos de desaveniencia, en los momentos donde estás pasando por pruebas. Y la palabra de Dios nos dice que vamos a pasar pruebas. Cuando nos dice que vamos de batalla en batalla, significa que siempre vamos a enfrentar situaciones difíciles. Si no es hoy, será mañana, pasado, la semana que viene, pero en algún momento vamos a enfrentar una situación difícil que va a procurar quitarnos la paz del corazón, ¿no? Y cuando nos quita la paz del corazón, eso afecta nuestra relación con el Señor. Es por eso que el Señor quiere que nosotros seamos consagrados a Él, para que Él pueda entonces depositar esa paz en nosotros, porque somos hijos fieles. Porque si no, eso hace de que empieces a abandonar la lectura de la palabra de Dios, a hacer tu devocional, a tener tu momento a solas con el Señor, a tener tu momento de oración, a poder poner en práctica las cosas que día a día el Señor te enseña. Hay muchos cristianos, por ejemplo, que son fervientes practicantes de las cosas que le convienen, pero las cosas que no le convienen, que no van de acuerdo con su mentalidad o que quizás la ven como medio innecesaria, entonces no son tan fieles allí, ¿no? Necesitamos ser fieles en todo cuanto el Señor nos diga que debemos ser fieles. En este momento, por ejemplo, bueno, estamos obedeciendo al Señor. ¿En qué? En todo lo que estamos haciendo. Estamos funcionando como iglesia. Pero también debemos obedecer a las autoridades. ¿Y de qué manera? ¿Estamos obedeciendo a las autoridades? En realidad estamos obedeciendo a las autoridades porque estamos obedeciendo a Dios. Lo que estamos haciendo es obedeciendo a Dios. Entonces cualquier cosa que hagamos donde no obedezcamos a Dios, en aquellas cosas que Dios demanda que obedezcamos a los hombres, entonces ahí estamos en falta. Y así se van entibiando muchas cosas en nuestra vida espiritual. O por ahí no tenemos nuestra reunión juntamente con toda la iglesia el día domingo. Entonces la tenemos en la semana y si me sobra algún tiempo, entonces me voy a reunir con la iglesia o voy a escuchar el sermón o voy a escuchar el devocional o voy a orar con mis hermanos, pero eso lo voy a manejar yo los tiempos. ¿Qué diferencia hay de esta etapa en la que estamos pasando, digamos, no en forma presencial, a cuando lo hacemos en forma presencial? ¿Qué diferencia hay la adoración a Dios y el día del Señor cuando estamos en forma presencial, cuando estamos en forma no presencial? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, si le preguntamos a Dios va a decir que no, ¿no? Entonces el Señor dice eso. Y debemos dejar muchas cosas en nuestra vida para poder ser consagrados a Dios siempre y entonces poder disfrutar de esa paz completa que el Señor nos da en los momentos de pruebas, ¿no? En segundo lugar, la completa paz en momentos difíciles solo la experimentan los creyentes fieles y obedientes. Fíjate lo que dice la segunda parte del versículo 3. Dice así: tú guardarás en completa paz, vimos eso, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Repito, aquel cuyos pensamientos, aquellos que tienen la manera de pensar, digamos, que en ti persevera, ¿no? Porque en ti ha confiado. Parece que esa completa y maravillosa paz está relacionada con una vida consagrada a Dios. Dos cosas aseguran poder recibir esa completa y maravillosa paz de parte de Dios
en el momento en que enfrentamos situaciones difíciles. Número 1, los pensamientos de obediencia constante a Dios. Los pensamientos de obediencia constante a Dios. Los pensamientos de obediencia constante a Dios nos permiten disfrutar de esa paz completa que el Señor nos da en los momentos difíciles. Por eso dice, cuyos pensamientos en ti perseveran, cuya manera de pensar perseveran en ti. ¿Qué es perseverar en el Señor? Perseverar justamente en la fidelidad a Dios, perseverar en la fe práctica, perseverar en la obediencia a Dios, ¿no? Entonces, estos pensamientos de obediencia constante a Dios nos permiten disfrutar de esa paz que el Señor nos da en los momentos difíciles. Lo segundo, la plena confianza en Dios. Dice, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado. ¿Por qué puede tener pensamientos, digamos, que perseveran en el Señor? Porque ha confiado, y esto significa una fe estable. En ti ha confiado. Es un hecho consumado. Este hermano, esta hermana ha confiado en el Señor. Ha confiado en forma práctica, es decir, una fe estable. Es una confianza, no que hoy confío en el Señor, pero mañana no confío tanto en el Señor. Hoy soy fiel al Señor, pero mañana no tan fiel al Señor. Hoy soy comprometido con el Señor, gloria a Dios. Y al otro día ya, o la semana siguiente ya no soy tan comprometido. O estamos reunidos físicamente, somos muy fieles. Y ahora que no nos podemos reunir físicamente, entonces nuestra fidelidad ya es como que se va apartando, como que nos vamos apartando de algo que es continuo, que no tiene que ver con el edificio donde nos congregamos, sino con nuestra relación con Cristo. Entonces, estas dos cosas son los pensamientos de obediencia constante a Dios y la plena confianza en Dios. Esa fe práctica, esa fe estable, esa fe continua, ¿no? Y en tercer lugar, todo creyente convertido puede gozar de una completa paz en medio de las adversidades. Y aquí, justamente, ¿no? Isaías hace una exhortación, un llamado, digamos, después de explicar esto con el contenido que esto tiene dentro del versículo 3. Entonces aquí lo que dice, confiad en Jehová perpetuamente. Lo primero que dice es, confiad en Jehová perpetuamente. Solo se puede tener una paz completa cuando se practica una fe estable y continua. Cuando dice confiad en Jehová perpetuamente, significa que está llamando a tener cada consagrado a Dios, cada hijo de Dios, cada creyente convertido tiene que tener una fe constante y continua. Una fe constante y continua. No de doble ánimo, no una fe bamboleante, no una fe enrulada, ¿no? Que va para un lado y para otro, sino una fe constante. Una fe constante. Y una fe constante no es solamente lo que yo digo que es la fe constante. Hay muchos hermanos que por ahí uno les pregunta y por ahí pueden decir, yo mi fe no se afloja, mi fe es continua, yo siempre tengo fe, mi fe no cae, ¿no? Pero esa fe se muestra en lo que ya vimos, en la manera de pensar y la manera de realizar aquello que es el pensamiento de Dios. Porque la obediencia, ¿qué son? Acciones concretas. Cuando uno habla de obediencia, fidelidad a Dios, está hablando de obediencia a Dios. ¿Y la obediencia qué? Son acciones concretas. Son acciones, no son dichos, son acciones. Por eso la palabra de Dios dice no tan solo ser oidores, sino hacedores, ¿no? Entonces son acciones concretas. Entonces es importante entender de que debemos tener acciones concretas. Y dice, confiad en Jehová perpetuamente. Significa para siempre, en forma continua e en forma ininterrumpida. En forma ininterrumpida. Muchas veces cuando un hermano, una hermana está carente de paz y entra en una situación de mucha falta de paz, empieza a taparlo, digamos, todo aquello que es el conflicto, todo aquello que es la adversidad, todo aquello que es lo que el mundo ofrece para dañar al cristiano. Y eso hace tu vida mucho más pesada. El cristiano tiene que caminar liviano, Y cuando tiene un peso, ¿qué hace con esa carga? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esa carga que en un momento tengo que llevar como hijo de Dios? Se la doy al Señor, Y le pregunto al Señor qué tengo que hacer ahora. Bueno, Señor, te entrego esto, pero ahora ¿qué tengo que hacer? Y el Señor te va a decir lo que tenés que hacer, ¿no? Y haces eso, y entonces salís victorioso. Y cada vez que vos tomás esas decisiones y haces esas cosas según lo que dice la palabra de Dios, inmediatamente la paz inunda tu ser. Ahora, este tipo de paz solo se logra con una mente que persevera en las cosas del Señor. Por eso dice, cuyos pensamientos en ti perseveran. Una mente con confianza constante en el Señor. Y luego dice la segunda parte del versículo 4,
Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Qué necesitamos cuando vamos a enfrentar una prueba? Cuando hay una adversidad, cuando hay algo que nos ocurre, que nos quiere provocar daño o trata de dañar nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra sensibilidad, nuestra humanidad. ¿Qué es lo que necesitamos para poder vencer todo eso? Necesitamos fortaleza, porque a través de esa fortaleza entonces logramos, una vez que tenemos esa fuerza, logramos tener paz. Porque cuando estás fuerte, ya los temores se te van, ¿no? Porque estás fuerte. ¿Y por qué estás fuerte? Porque el Señor te permite estar fuerte. Y acá dice, porque en Jehová el Señor, en Jehová, el nombre de Dios, el Señor, ya es mi dueño, mi Señor, mi Padre, el Señor, está la fortaleza de los siglos, ¿no? Para siempre. La fortaleza siempre va a estar en el Señor. Estuvo antes, está ahora y estará por los siglos de los siglos. Solo se puede estar fuerte ante las adversidades cuando se está en la completa paz que da el Señor, ¿no? En la completa paz que da el Señor. Y la completa paz es solamente cuando nosotros estamos perseverando en las cosas del Señor. Y para terminar, recién anuncié eso, digamos, de memoria, pero Juan 14, 27, donde Jesús dice justamente esto que yo hace un rato pronuncié, ¿no? Juan 14, 27, dice, la paz os dejo. La paz, no una paz, sino la paz. Hay una paz, que es la verdadera paz. La paz verdadera que perdura, la paz que provoca gozo en el corazón, la paz que fortalece, ¿no? Esa paz, de esa paz está hablando el Señor. La paz os dejo. ¿Y cuál es esa paz? Es la paz que justamente puede dar solamente Dios. Recuerdan que al principio dijimos, esa paz la puede dar únicamente el Señor. Y acá Jesús dice, mi paz os dejo. Yo no la doy como la da el mundo. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Y por qué? ¿Qué diferencia hay? Pues ya vimos eso, ¿no? La paz del mundo es una paz momentánea. Es una paz por un momento, por una circunstancia, ¿no? Yo no estoy dando esa paz. Yo doy una paz verdadera, duradera, profunda, palpable, real. No es ficticia. No es una paz emocional, sino es una paz de convicción. Una paz que se puede sentir por convicción. Porque la paz emocional es según mi capacidad emocional para poder asimilar una situación más difícil o menos difícil, más placentera o menos placentera. Pero esta paz es una paz que está basada justamente en lo que provoca la unión del cristiano con Cristo. La unión del cristiano con Cristo y la reverencia, la obediencia y la relación, el funcionamiento de la mente humana, cómo nosotros decidimos serles fieles al Señor y cumplir con todos sus estatutos, ¿no? No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, ¿no? Entonces, están diciendo, ¿ustedes van a enfrentar situaciones difíciles? Sí, el Señor lo dijo eso, claramente. Pero no se turbe vuestro corazón, no estén tristes, no estén preocupados, no tengan miedo, está diciendo, no tengan miedo, no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, no estén con esa emoción que los bajonea, que los pone tristes, sino no tengan miedo, sean valientes, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Esa consigna, ¿no?, que le dio Dios justamente a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero acá nos está diciendo, mi paz yo les estoy dando. Yo no la voy a dar como el mundo la da. Es una paz diferente. Esta paz es para ustedes que son mis hijos, ¿no? Esta paz. Así que no tengan miedo y no estén perplejos, no estén con incertidumbre, porque ustedes son míos. Sean fieles a la palabra, sean fieles realmente. Y vemos al principio, ¿no?, el versículo que leímos al principio, Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz ¿quién? Cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Ahora, esto no quiere decir que el Señor no quiere dar esa paz al resto de los cristianos. Él la da a todos, pero solamente la pueden ver aquellos que están con su mente enfocada en el Señor. Aquellos que son fieles, comprometidos, obedientes, consagrados al Señor, que adoran con su vida al Señor, que viven para Cristo. Ellos pueden ver esa paz. El resto, no. Cuando hay algún cristiano, creyente convertido, pero que está ahí, es medio religioso, ¿no?
pero no está 100% con el Señor, sino tiene, digamos, un 40% para el Señor y después reparte su vida en un montón de cosas que son importantes, al igual que el Señor, en algunos casos más, y en algunos casos apenas están alcanzando el Señor. Todo eso no debe ocurrir. Por eso el Señor nos habla y nos exhorta, ¿no? Pablo está lleno de exhortación y de enseñanza en cuanto a esto. Solamente hay que leer la Biblia en el Nuevo Testamento para darnos cuenta que el Señor nos advierte de que como seres humanos podemos fallar en esas cosas. Tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. Perseveran, la palabra, aquí la palabra principal. Porque en ti ha confiado en ti, ha puesto su confianza en ti, ¿no? Y persevera, significa algo continuo. Confiad en Jehová, hermano, hermana, iglesia. Confiad en Jehová perpetuamente. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En el Señor está la fortaleza. Y cuando no tenés gozo, cuando no tenés paz en el corazón es porque hay muchas cosas que están fallando. ¿Y cuáles son esas cosas principales que están fallando? Bueno, tu mente, tus pensamientos no están perseverando en las cosas del Señor. Cuyos pensamientos en ti perseveran. Hermano, hermana, es maravilloso saber de que el Señor tiene esta paz para nosotros, que el Señor Jesucristo ya nos dijo que nos dejó esa paz. Es nuestra, nos pertenece, es tuya. Tomá esa paz y ponela en tu corazón, ponela en tu mente. Pero para poderla ver, para poderla aplicar a tu vida, para poderla disfrutar, para poder fortalecerte con esta fortaleza que viene del Señor por los siglos de los siglos, necesitas tener una mente enfocada en el Señor. Guardar en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. Es decir, necesitas guardar tus pensamientos perseverando en el Señor. Tus pensamientos deben perseverar en el Señor. Significa obediencia, significa adoración, significa dar el tiempo del Señor, significa el primer lugar para Dios, significa priorizar las cosas de Dios, significa obedecer a Dios, no en aquellas cosas que me convienen, sino en todo. No en aquellas cosas que no son pecados solamente, sino entre dos cosas que no son pecado, elegir lo mejor. Siempre lo mejor para el Señor. Y yo te animo a pensar en esto. Si el Señor Jesucristo te dijera de que va a venir el día domingo a las 6 de la tarde a tu casa para visitarte y tomar algo con vos, ¿no adornarías la casa de la mejor manera? ¿No prepararías el mejor refrigerio para el Señor? ¿No prepararías el mejor almohadón para el Señor? Eso es lo maravilloso que tenemos que hacer cada día, porque cada día el Señor está a nuestro lado y Él quiere morar con nosotros. Entonces es importante tener en cuenta esto. Así que les animo y les saludo con la paz del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente, que pueda estar obrando en cada una de sus vidas, que pueda el Señor dar esa vitalidad que necesitas y que necesitamos y que necesito para poder ser fieles cada día, comprometidos con el Señor. No dejes de hacer tu devocional, no dejes de asistir a la reunión dominical. El día del Señor es del Señor. Debes consagrar ese día para el Señor. Él merece que ese día sea para Él y que toda la congregación junta esté justamente cumpliendo con esa maravillosa adoración que es reunirnos. Lo hacemos por pantalla, lo hacemos por la web, pero no importa, somos la iglesia del Señor, estamos unidos, somos el cuerpo de Cristo, estamos unidos en un mismo espíritu, en una misma sangre que es la sangre de Jesucristo. Entonces prioricemos las cosas del Señor. Y si hacemos eso, entonces siempre nuestro corazón va a tener paz, aún en el medio de las adversidades. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias por tu palabra, damos gracias por este maravilloso texto, damos gracias, Señor, porque tu palabra nos anima, nos exhorta, nos corrige y también nos provee de la seguridad de todo lo que tenemos para disfrutar, aún en esta tierra, Señor. Porque no es que nos salvaste y nos dejaste aquí, sino nos salvaste. Nos hiciste parte tuya, Señor. Y aparte de eso, Señor, estás con nosotros, peleando nuestras batallas y estando a nuestro lado en forma continua. Te pedimos que nos protejas, que nos cuides y nos libres de toda tentación y también nos ayudes a vencer cualquier obstáculo. Pero en especial, Señor, que podamos estar realmente con integridad delante de ti. Que seamos obedientes, constantes, que nuestra mente esté enfocada en ti, Señor. Y te damos gracias, Señor. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga. La paz del Señor. Muy buenas tardes, hermanos.
vamos a estar cantando Solo en Jesús. Vamos. Solo en Jesús confiado estoy, Él es la luz y la verdad, refugio es el amparo fiel, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, calma el alma en ansiedad, consolador es mi Señor, en su amor hoy firme estoy. Allí en la tumba reposó el cuerpo de mi Redentor, lo que derrota apareció, 3 días después resucitó. La gran victoria alcanzó, la maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es Él. Cristo con sangre me compró. Ya no hay culpa ni temor, tengo el poder de Cristo en mí. Quien empezó terminará la obra de mi santidad. No hay plan ni esquema de maldad que me separe de su amor, hasta que me llame al hogar. En su poder yo viviré. No hay plan ni esquema de maldad que me separe de su amor, hasta que me llame al hogar. En su poder yo viviré.